¿Qué pasa cuando el dinero de un país entero, de repente, pierde casi todo su valor? Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de las crisis monetarias. Vamos a ver qué son, por qué ocurren y el impacto a veces brutal que tienen en la economía y sobre todo en la vida de la gente. Pensemos en esto por un momento. Es una idea que da verdadero pavor, ¿verdad? Y pone en perspectiva lo importante que es tener una moneda estable. Pero ojo, que esto no es una simple hipótesis de un libro de economía. Menos 50%. Esta es la caída, la magnitud del desplome que puede sufrir una moneda en solo unas semanas cuando estalla una crisis. Y lo más fuerte es que esto ya ha pasado. Y pasó en México, en una crisis que se hizo famosa en todo el mundo como el efecto tequila. Este evento es un caso de estudio, un ejemplo perfecto de qué es lo que ocurre cuando un sistema monetario se viene abajo. Venga, pues empecemos por ahí, por el efecto tequila de 1994. Este caso nos va a servir para diseccionar, para entender la anatomía de una crisis en un sistema de tipo de cambio fijo. A ver, ¿qué pasaba en México? Pues que mantenían su peso anclado al dólar, lo que daba una falsa sensación de que todo iba bien. Pero por debajo se estaba formando una tormenta perfecta. La moneda estaba sobrevalorada. La inestabilidad política por el asesinato del candidato Colosio generó un pánico tremendo. Y, lo que fue la puntilla, las reservas para defender al peso se esfumaron. Pasaron de 17.000 millones a menos de 6.000 millones de dólares en poquísimos meses. Al final, el gobierno no tuvo más remedio que devaluar, y el peso perdió más de la mitad de su valor. Esto provocó una recesión brutal, con una caída del PIB del 6,2%. Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que el impacto no se quedó solo en México. El efecto tequila se contagió a otros mercados emergentes, creando una especie de crisis en cadena. Vale. Para poder entender bien estos eventos, primero hay que conocerlos por dentro, saber su anatomía. O sea, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando decimos crisis monetaria? Es súper importante saber distinguir estos dos tipos de crisis. Una crisis cambiaria, como la de México que acabamos de ver, va de que la moneda pierde su valor de forma repentina. Una crisis bancaria, en cambio, es cuando los que tienen problemas de solvencia son los propios bancos. Pero claro, a veces ocurre lo peor de los dos mundos. Cuando se juntan una crisis cambiaria y una bancaria, tenemos lo que se conoce como una crisis gemela. Y aquí los efectos se multiplican. El caso de Argentina en 2001 es el ejemplo más claro, donde la devaluación del peso se llevó por delante a los bancos y provocó el tristemente famoso corralito. Lo interesante es que los economistas se han dado cuenta de que estas crisis no ocurren porque sí. Han identificado como 3 modelos, 3 recetas para el desastre que se repiten una y otra vez. El primer modelo se centra básicamente en un gobierno que gasta sin control. El segundo va sobre cómo el miedo colectivo, el pánico, puede provocar una crisis por sí mismo. Y el tercero explica cómo todo está conectado y un problema en un país puede tumbar a otros como si fueran fichas de dominó. El primer modelo es bastante fácil de entender. Si un gobierno gasta mucho, pero mucho más de lo que ingresa, y para tapar ese agujero se pone a imprimir dinero sin parar, mientras intenta mantener un tipo de cambio fijo, la crisis es cuestión de tiempo, es predecible. Tarde o temprano se queda sin reservas y todo salta por los aires. El segundo modelo es fascinante, de verdad, porque aquí entra en juego la psicología del mercado. En este caso, la crisis no tiene por qué ser inevitable, pero el simple miedo a que ocurra es lo que la acaba provocando. Si muchísimos inversores creen que una moneda se va a devaluar y se ponen a venderla como locos, al final obligan al Banco Central a devaluarla. Es una profecía autocumplida en toda regla. Y el tercer modelo habla del contagio. En un mundo tan globalizado como el nuestro, los problemas de un país se propagan a una velocidad de vértigo a través de los mercados. Un ejemplo clarísimo fue la crisis asiática de 1997, que empezó en Tailandia y se extendió como la pólvora por toda la región. Para ver en acción ese poder del pánico del que hablábamos, no hay nada como una de las batallas financieras más legendarias de la historia, la del hombre contra el banco. Aquí tenemos a los dos protagonistas. Por un lado, el inversor George Soros, y por el otro, una de las instituciones financieras más antiguas y poderosas del mundo, el mismísimo Banco de Inglaterra. El día clave fue el 16 de septiembre de 1992, que pasó a la historia como el miércoles negro. Soros estaba convencido de que la libra esterlina estaba sobrevalorada y apostó una cantidad brutal de dinero contra ella. El Banco de Inglaterra intentó una defensa a la desesperada, subió los tipos de interés de golpe hasta el 15% y se gastó miles de millones de sus reservas. Pero no sirvió de nada. La presión del mercado fue demasiado fuerte. Al final del día, el Reino Unido tuvo que tirar la toalla y salirse del sistema cambiario europeo. ¿Y cuál fue el resultado de esa apuesta?
Pues un beneficio estimado de 1.000 millones de dólares para Soros. Sí, 1.000 millones en un solo día. Este episodio demostró de una forma brutal lo vulnerables que son los tipos de cambio fijos cuando se enfrentan a un ataque especulativo. Después de ver estos ejemplos tan dramáticos, la pregunta es obvia. ¿Se puede frenar este efecto dominó? ¿Hay alguna manera de prevenir estos desastres financieros? Las políticas que se pueden aplicar se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, las de prevención, que son las que se toman antes para intentar evitar la crisis. Y por otro, las de respuesta, que son las que se usan cuando la crisis ya ha estallado. Para prevenir, las medidas clave son bastante lógicas. Tener un buen colchón de reservas de otras monedas, un tipo de cambio flexible que se pueda ir ajustando, una regulación financiera estricta para que los bancos no hagan locuras y, por supuesto, no depender demasiado de la deuda externa ni de vender un solo producto al mundo. Ahora, ¿y si la crisis ya está aquí? Bueno, pues las herramientas son mucho más duras. A veces toca devaluar la moneda de forma controlada, imponer controles para que la gente no saque todo su dinero del país, o incluso pedir un rescate internacional a organismos como el Fondo Monetario Internacional, que, por cierto, suelen venir con condiciones muy estrictas. Al final, la conclusión es bastante clara. La mejor defensa es una buena preparación. La clave está en construir economías que sean resistentes, con instituciones fuertes y unas finanzas públicas saneadas que sean capaces de aguantar los golpes cuando vengan. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. En un mundo tan increíblemente interconectado, ¿es inevitable que haya un próximo efecto tequila? Quizá no podamos eliminar estas crisis por completo, pero lo que sí podemos hacer es mitigar sus efectos, que son devastadores. Y para eso hace falta inteligencia, coordinación y sobre todo aprender de los errores del pasado para no volver a repetirlos.